Este pasado 14 de noviembre se estrenó la película Kinra, una película cusqueña en quechua que ha obtenido el máximo galardón del último festival de Mar del Plata en Argentina y arrasó llevándose 6 premios en el Festival número 28 del Cine de Lima y que pues ayer inclusive los días estos, a partir de su estreno, se han agotado las entradas en Arequipa. El día de hoy tenemos a Raúl Chaya Casquina, el actor principal de la película peruana Kinra, Atocha, y también a Walter Manrique. Él es el productor general de Kinra, de la película de la que hoy vamos a comentar, a hablar en Letras y Música y aquí en Caja de Resonancia. Walter, Raúl, bienvenidos a Caja de Resonancia y verdaderamente para nosotros es un orgullo tenerlos aquí en los estudios de Radio El Sol y de Caja de Resonancia. Hola Fernando, Patricia, muchas gracias por recibirnos. También estamos bastante contentos de estar aquí en Arequipa porque un número importante de arequipeños y arequipeñas fuimos parte de la película en la etapa de rodaje, en la etapa de postproducción y por supuesto nos toca ahora estar presentes también en la etapa de distribución. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por tenernos un espacio aquí, así que bien agradecido. Bueno, la película no está, digamos, no se escenifica en Arequipa. Cuéntenos un poquito, ¿por qué Cusco, por qué Chumbivilcas, o cuál es la particularidad de rodar una película en ese escenario? Sí, la película se grabó en Cusco, en las provincias de Chumbivilcas y de Cusco propiamente. Kinra relata la historia de un joven que migra, y curiosamente no migra a Lima, ¿no?, que es la imagen colectiva que tenemos de la migración de nuestro país, sino que migra primero de su comunidad a Santo Tomás, que ya implica un proceso migratorio en sí mismo, y luego de Santo Tomás a Cusco. Es decir, sin recurrir a la migración a Lima, igual la película retrata muchas de las problemáticas que nos atraviesan como país: discriminación, exclusión, brechas en el acceso a derechos fundamentales como la educación, pero todo con un tono muy cómico. Es una película que emplea muy bien el humor sutil y a través de él retrata a nuestra sociedad. Raúl, tú eres el protagonista. Sí, exacto. Ya tú eres un actor experimentado, es tu primera vez. Cuéntanos tu experiencia de participar en Kinra. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a interpretar a Atocha? Bueno, a ver, comencemos. Es mi primera película y bueno, ¿cómo fue como yo me presenté al casting de la película de Kinra, el proyecto? Fue en Chumbivilcas, Santo Tomás. Porque normalmente yo cuando acabé mi colegio me vine para acá a Arequipa. Estuve acá estudiando. Llegó la cuarentena y el corona, sí, la epidemia. Sí, y acá no se podía hacer nada. Dije, mejor me voy para mi pueblo, pues. Entonces, como era virtual todo, ya pues agarré mi laptop y cargué y me fui. Y allá estuve trabajando como mototaxista porque ya la gente ya andaba y ya se estaba soltando un poquito. Y entonces escucho en la radio que iba a haber un casting, todo eso. No lo tomé importancia porque en primer lugar nunca se hizo películas así como yo que he hecho hablar, sino hacían películas otras personas que habían estudiado y así. Entonces yo no dije, no creo que entre yo. Entonces lo dejé pasar y hubo un volante, como estuve parado en la esquina con la mototaxi, en el suelo veía el volante, levanté y dije, wow. Entonces ni algo así, no fui, eran 3 días. Yo fui el último día, a las 2 de la tarde fui a esas horas. Y cuando yo llegué allá, al casting, me encontré con Walter, me encontré con Marco Panatoni, que él hablaba quechua. Yo dije, qué maravilla que hable quechua, porque nunca había escuchado que una persona que haga película y que te hable en quechua, un casting. Y entonces cuando yo ingresé allí, me preguntó cómo era mi vida, dónde estoy viviendo y el transcurso. Entonces yo le conté, yo fui a Arequipa, venía en las fiestas a Chumbivilcas, regresaba para estudiar a Arequipa, todo eso. De ahí me hizo hacer de borrachito, en quechua. Y ya pues, y yo sentía... ¿Te salió fácil lo del borrachito? Natural, le salió. Sí. Yo creo que sí, no sé, creo que... No sé, y había una chispa ahí también y
me dijo, te vamos a llamar. Entonces yo sentía, creo que sí me llaman. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar hasta que te llamaron? Un par de horas, no sé exactamente, pero fue el mismo día. Ah, el Raúl mismo fue día. el último en ir al casting. Sí, O sea, fuiste el último, pero llegaste el primero. sí, exacto. ¿Y cuál es tu experiencia? Luego, ¿cuántos meses ha demorado, cuántas semanas ha demorado toda la producción, más que la producción de la película, la interpretación, o sea, el haber filmado la película? ¿Cuánto tiempo ha demorado? Bueno, con las prácticas que hice con Marco más antes, para familiarme con las cámaras, leerlo el guión, todo ello, conocer al equipo, a los compañeros con quienes voy a trabajar, creo que duró un poquito más de 3 meses, creo. Algo por ahí. ¿Y cómo has No sé sentido esa exactamente. experiencia de 3 meses? Una maravilla, porque yo conocía gente extraña, o sea, no conocía a Walter, o sea, no conocía a un equipo que dirigía sonido, yo no sabía que era un sonido, nada, o sea, de cámaras, no sabía nada, no entendía nada, pero cuando yo, a medida que iba conociendo, entendí todo, ¿no? Entonces era como una familia ahí. Algo que haya sido particularmente difícil de hacer en el proceso de la actuación. Algo particular, a ver, ¿qué ha sido? Me imagino que no la escena del borrachito. Que no quedó. No fue quedó. necesario. A ver, algo que no haya sido. A ver. Creo que ha sido un reto, pero difícil decirlo, creo que no. Porque yo me decidí a hacerlo y ya. Para mí era superarlo el reto. Dije, que se haga una película, ya pues hagámoslo. No hay vuelta atrás y seguir pues ¿Y tu familia? ¿Qué decía tu familia, tus amigos? Mi familia, el primer día que yo les dije, voy a hacer una película, porque en sí no sabían, ni que iba a ir al casting, que no sabían nada, porque yo llegaba a la casa y yo salía a trabajar 6 de la mañana, de ahí me iba a estudiar, pero no hablaba con mi familia, sino me metía al cuarto y prender mi computador y todo virtual en la tarde. Entonces, en la noche les avisé, ¿sabes qué? Me encontré con un casting y soy elegido, y no me creían, no, ¿qué va a ser? Difícil. Entonces no me lo creían, y de ahí yo también decía, ¿será cierto o no? Porque ellos se vinieron para la ciudad, yo llamaba y preguntaba por WhatsApp si cuándo iba a comenzar o no, y yo me fui para la mina, porque más antes yo quería ser ingeniero de minas, pero no se pudo, pero yo me fui a experimentar cómo es la mina, me fui a trabajar a la mina. Marco vino con el contrato hasta la mina. Yo dije, esto sí es real entonces. Ya, vámonos. No es estafa, no es estafa. Atokcha relata el viaje de Atokcha. Kinra, ¿no? Relata el viaje de Atokcha entre su casa en Chumbivilcas y Cusco, donde trabaja y estudia para convertirse en ingeniero. A pesar de la difícil situación, encuentra un amigo que lo aloja como su familia, pero no quiere dejar a su mamá ni a su hermana. Y entonces ahí se plantea el dilema en el sentido que tendrá que decidir por su futuro. Bueno, ese es más o menos el argumento de la película. Walter, tú eres cineasta, abogado y has sido el productor de la película. ¿Cómo es así un abogado metido a cineasta, a productor, al mundo del cine? Bueno, creo que tanto el cine como el derecho analiza las relaciones humanas, ¿no? Cómo nos relacionamos. Y el cine y películas como esta que retratan de una manera tan natural a nuestro país son simplemente un abordaje más. Creo que Kinra es una película importante porque de manera muy sutil aborda temas bastante complejos. Escuchábamos las entrevistas anteriores a la nuestra en las que se hablaba de la paralización, de los paros y las legítimas protestas en nuestro país. Y hay una escena que es muy curiosa, en la que está Raúl en una academia preparándose para ingresar a la universidad, y mientras están dando un simulacro de examen, afuera hay una protesta. Y el profesor señala, estudien para que no sean como esos salvajes. Entonces, claro, una persona que cree que el cine es simplemente discursivo, decir lo que uno piensa, dirá, esta película está en contra de las protestas. Pero no, el cine es más que eso. El cine no nos dice cómo opinar, sino que ponemos en mesa un tema para que cada quien forme su propia opinión. Por supuesto que nosotros apoyamos las paralizaciones, hay una agenda importante que la película también aborda, pero en el cine nos toca hacerlo con recursos que sean más interesantes, más artísticos, ¿no? Walter, y más sutiles también. Y más sutiles, sí. Walter, ¿de dónde sale la idea de hacer esta película, de contar esta historia? Kinra es escrita y dirigida por Marco Panatonic, un cineasta quechua.
Él está en Cusco porque nuestra película también está en cartelera allá. Y el proyecto surge hace más de 8 años. Se ganó el fondo para hacer esta película en el 2017. Obviamente ya existía un guión para esa fecha. Y miren, estamos a cerca de una década después para que la película recién llegue a cartelera. Es un trabajo complejo hacer un largometraje y es aún mucho más difícil distribuirlo en Perú por las enormes brechas de acceso que hay y el mercado mismo, un mercado capitalista totalmente en el que las películas que vienen de afuera la tienen mucho más fácil, ¿no? Porque tienen un aparato industrial en el que constantemente producen películas y pues tienen aliados que les permiten tener buenos horarios y buenas pantallas. Y estrellas de cine y nombres que todo el mundo conoce. ¿Ustedes tienen actores profesionales o la mayoría de los actores son como Raúl encontrados en el pueblo mismo? Todo el elenco son actores y actrices naturales, personas que antes no habían tenido una experiencia audiovisual, pero que son profesionales en lo que han hecho, han cumplido con mucha cabalidad, estricto rigor, profesionalismo, horarios y entrega, porque filmar una película es desgastante, 12 horas al día, 6 días a la semana, a más de 4.000 metros de altura, en el caso de cuando grabábamos en Chumbivilcas, requiere profesionalismo. Sí. Dime, ¿y cómo viene siendo la recepción de la película? A nivel internacional es un éxito, han ganado un premio internacional allí en la Argentina, aquí a nivel nacional. Sí, comenzamos muy bien. Ganamos el único festival clase A de toda Latinoamérica. Es el premio máximo del cine peruano en la última década. Y luego en Perú ratificamos la calidad de la película ganando 6 premios en el Festival de Cine de Lima, el más importante del país. Y por suerte estos reconocimientos internacionales se están traduciendo también en la acogida que están teniendo en cartelera. Creo que eso es lo más importante, que el público la vea. Tuvimos estreno con 5 funciones agotadas en Lima, Cusco y Arequipa. Nos han ampliado las salas, que es un reto. Ahora en Arequipa tenemos 5 horarios. Nunca se había visto una película porque con tantos horarios. Comenzó con funciones a las 9 de la noche, más o menos. Ahora ya 5 horarios. Que es lo habitual, ¿no? Cuando llega una película peruana, los cines no le dan mucho cariño. Presumen que no va a ir la gente, pero pese a eso, y que a la película es larga, la gente ha salido después de la medianoche, han ido el día del estreno y eso nos ha permitido ahora tener 5 horarios, estamos en horarios mucho más cómodos ¿Qué también. cines y qué horarios, Walter? Quizá nos puedas recordar al público para poder ir a ver Kinra. Entiendo que está en el Cineplanet del Centro Comercial de la Avenida Ejército, está en el Cinépolis de Cerro Colorado y está en el Cinemark de Aventura Plaza. Exactamente, estamos en las 3 cadenas, en todas las cadenas de Arequipa estamos presentes. En Mall Plaza de la Avenida Ejército tenemos 2 horarios, 5:20 y 8:40. En Cinépolis del Arequipa Center, Cerro Colorado, tenemos 2 horarios también, 8:15 y 9:30. Y en Cinemark del Mall Aventura Plaza a las 9:30. Así que no hay excusas para que no vayan a ver Kinra. Seguramente que el público que escucha Caja de Resonancia va, o si es que ya no ha ido, a ver Kinra. La película cusqueña es una película cusqueña en quechua. ¿Cómo es esta experiencia de hacer películas en quechua? Ha sido un reto enorme. Y quiero resaltar que es una película regional en realidad. Ciertamente se grabó en Cusco, de allí es el director, pero hemos participado personas de Cusco, Arequipa y Puno. No hemos recurrido a ningún profesional de Lima y eso es bastante importante en el ejercicio de descentralizar nuestro quehacer cinematográfico. Y bueno, no es sencillo grabar una película en quechua. Yo tengo la deuda de aún no aprender quechua, pero hemos trabajado de manera horizontal y colaborativa para poder complementarnos entre todos. Mis compañeros de producción, que eran del lugar, sabían quechua, conocían más las formas de relacionarse de las comunidades, y yo tenía un poquito más de conocimiento en el quehacer del cine. Entonces nos hemos complementado muy bien, hemos hecho sinergia para hacer una película que, al igual que en la realidad peruana, no es totalmente en quechua. Las personas quechuas son bilingües y eso hay que reconocerlo. Hablan mucho mejor de lo que nosotros hablamos el inglés y el español. Y la película también usa español y quechua de manera alternada, ¿no? Así de manera colaborativa es como se ha sacado adelante. Raúl, ¿cuáles son tus planes hacia adelante? Uy, si se me presentan más proyectos, yo creo que voy a estar ahí. Y quedarme así no creo. Voy a estar avanzando un poco más, entrar al cine, un poquito más el de teatro, investigar un poco más y ya.
la ingeniería quedó en el olvido? Uf, ya quedó ahí atrás. ¿Es muy fácil o es muy difícil ir moviéndose del quechua al castellano, del castellano al quechua, en el transcurso de la película y en la vida en general? Bueno, para mí ha sido fácil, porque allá en Chumivilcas hay personas que hablan puro castellano y hay personas que hablan puro quechua. Son Tú eres dos, bilingüe. y entonces sí, exacto, yo hablo quechua y castellano. Y cuando yo trabajé en mototaxi, hay personas que me hablaban puro quechua. Me decían, papito lindo, llévame a tal lugar. Yo les En llevaba. quechua, pues, a ver. Y mi dayan kashang soy baneguna. Sí, ¿Y has así. estado en un colegio de educación intercultural bilingüe o tú entraste al colegio en castellano total? El colegio lo tomé puro castellano, porque Ya. mis padres hablan quechua, entonces yo los aprendí de mis padres. Entonces, el castellano lo aprendí en el colegio, en el jardín, en la escuela, ¿ya? Entonces ahí viene el castellano. Bueno, pues hemos tenido con nosotros a Walter y Raúl. Walter es el productor de la película Kinra y Raúl el actor principal. La película cusqueña en quechua, hay que remarcarlo, que obtuvo el máximo galardón del último Festival del Mar del Plata, Argentina. Y esta película ya está en la cartelera de los cines de Arequipa, en las 3 cadenas cinematográficas que tenemos aquí en nuestra ciudad, y por lo tanto estamos pues obligados a asistir, a ver y a espectar la película. Walter, Raúl, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a Caja de Resonancia, y ha sido una verdadera alegría conversar con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Aprovecho para hacer la última invitación. Es una película que no solo les va a entretener, les va a hacer reír bastante, pero también les va a interpelar, les va a cuestionar. Y creo que eso es importante en un país como el que tenemos ahora. Es importante que discutamos, así que aprovechemos todos los temas que nos pone Kinra en la mesa para poder discutir y construir un país también a partir del arte. Muchas gracias por la invitación, Caja de Resonancia.